Bueno, a esta hora de la mañana, amigos, estamos de regreso en su programa de todos los sábados, Voces Médicas, por Fama 98.1 FM. Nosotros, como ya yo les había indicado, bueno, tenemos acá a nuestro entrevistado precisamente de la mañana de hoy. Se trata del doctor Vicente Finisola. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista. Muy buenos días, Fiorella. Muchas gracias por la invitación y por darle espacio en tu programa a estos importantes temas de salud. Bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento a través del dial de Fama 98.1 FM, también quiero decirles que pueden de inmediato visitarnos en nuestra cuenta de Instagram, @publimedicaVE, SVE por supuesto, V pequeña de Venezuela. Y pueden o podrán visualizar la entrevista completa con el doctor Vicente Finisola. Él es médico cardiólogo. Y el día de hoy, bueno, también es parte de la familia de Ascardio, cosa que nos tiene muy contentos porque, Ascardio tiene una trayectoria en nuestra ciudad y en nuestro estado muy importante. Así que, bueno, doctor, nuevamente agradecidas con usted. Y estamos listos para comenzar la entrevista de hoy. Y me gustaría, como siempre, antes de entrar en materia del tema que vamos a tocar en salud, siempre conversamos un poquito con los entrevistados sobre ese aspecto académico, esa formación y esas decisiones, digamos, de vida que tomaron al escoger a la medicina como profesión. Entonces, bueno, por ahí comenzamos. Le preguntamos, doctor, ¿cuántos años tiene ya ejerciendo la medicina? Sí. ¿Y por qué de repente escogió esta especialidad relacionada con el cuidado del corazón? Bueno, mira, para nosotros, en mi seno familiar, la medicina y la cardiología específicamente, pues tiene un arraigo muy importante. Mi padre y mi madre son cardiólogos y no solo cardiólogos sino que son mis mentores. Pues. Entonces, vivimos en una familia pues rodeada de muchos médicos y para nosotros la medicina fue como un medio muy natural. Okay. Obviamente yo creo que eso pues inclinó la balanza. Y bueno, luego de ir entrando en carrera, siempre tuve una afinidad muy grande por la cardiología. Entonces fue una decisión, vamos a decir, bastante natural el irnos por esa área. Pues me crié en ese entorno y de verdad que tomamos la decisión correcta porque estamos en un medio que nos gusta, nos satisface y estamos haciendo pues un buen trabajo. ¿Grandes satisfacciones o de las que recuerde, de las mayores satisfacciones que le ha dejado la cardiología? Mira, de las mayores, bueno, la mayor satisfacción o de repente con un paciente que usted recuerda. Sí, que afortunadamente se repite, pero la mayor satisfacción es ver a un paciente agradecido y sano. Okay. Un grupo familiar que llega angustiado y sale con una sonrisa, un paciente que llega en muy malas condiciones y sale pues en buenas condiciones caminando. Entonces yo creo que esa afortunadamente no es un recuerdo muy individual, sino que es algo que nos llena de satisfacción día a día. Y que al final, pues como siempre decimos, termina siendo uno la cara de un grupo muy grande de trabajo y siempre pues cuando hay buen resultado se relaciona mucho con la acción del médico, pero que hay una tropa de gente, enfermeras, técnicos, camareras, personal de mantenimiento que somos todos corresponsables de los éxitos de día a día que tenemos en el centro. Bueno, ahora sí, estamos, como ya ustedes lo saben, en vivo por Fama 98.1 FM. Doctor, el tema de hoy es un tema que ha sido polémico y sobre todo ha sido noticia en los últimos meses porque efectivamente se han generado matrices de opinión en cuanto a regulaciones que ha establecido el gobierno nacional en esta materia y me refiero al uso del vapor. Otros le llaman el famoso vapeo o bueno, ha tenido nombres en la modernidad de los últimos años distintos, pero nosotros también le llamamos el enemigo silencioso a veces porque así bueno, ha causado o causa estragos en la salud, sobre todo de personas muy jóvenes. ¿Qué podemos decir de este fenómeno que yo particularmente podría catalogar como una moda? Sí. Bueno, yo primero te comento cómo empiezo a estudiar yo el tema del vapeo. Okay. No fue como cardiólogo, sino como familiar de una persona que utilizaba el vapor y bueno, con su permiso, pero lo cito habitualmente esas conversaciones. Un familiar utiliza el vapor, es un familiar que rechaza tremendamente el cigarrillo, pero se enganchó con el vapor y a mí me pareció, pues, me llamó curioso la atención y desde que comenzó este vicio, porque esto no es un hábito, pues empecé a leer del tema. Como te decía, mi madre es cardiólogo y mi mamá es una acérrima enemiga del cigarrillo, por lo tanto este tema de cesación tabáquica también es un tema muy importante en nuestras conversaciones rutinarias.
Y como tú dices, el vapeo se empezó a tomar como una actividad inocua que no hace daño, que es aspiración de un vapor que huele sabroso y que sabe sabroso, pero efectivamente produce muchos efectos dañinos en la salud. Y ahorita, hoy por hoy, como podemos conversar más adelante, pues es la primera causa de consumo de nicotina en el mundo y es la primera causa de iniciación, no solo de tabaquismo, sino de consumo de otras sustancias ilícitas en el mundo. Entonces, no es un tema superficial, no es nada más una moda, es probablemente una estrategia de iniciación al tabaquismo y a otras sustancias ilícitas muy importante. Entonces, ¿cómo inicia esto del vapeo en el mundo o del consumo de estas sustancias? Claro, porque hay que aclarar que no es una situación que, digamos, que es en Venezuela, no, o que son las autoridades global, o son los médicos en Venezuela que instan a la población a que evite el vapeo. No. Esto es un problema global. Claro. Esto es un problema global que, nuevamente, por la situación de, valga la redundancia, de globalización que hay en el mundo, así como vienen cosas buenas rápido, también llegan las cosas malas rápido. Entonces a nosotros nos incluimos en un problema global, pero sin las herramientas que hay en otros países. Desde hace años está claro que el cigarrillo es un problema de salud y eso está pues más que comprobado. Entre el año 2000 y 2020 se pueden atribuir unas 100 millones de muertes asociadas directamente al tabaco y esa cifra se va a quintuplicar de aquí al 2100, es decir, van a haber más o menos 500 millones de muertes asociadas al tabaquismo y obviamente pues se empezaron una serie de estrategias para la cesación del tabaco y ahí es donde salen estos dispositivos. El cigarro electrónico, que es como la primera generación del vapor, lo inventa un farmacéutico chino, se llama Honglink, y él en el año 2006, es un gran fumador, inventa este dispositivo como una estrategia de puente para dejar de fumar. Incluso lo comienza a utilizar con su padre, y su padre al año de que él lo inventa muere. Y en el año 2006 es cuando se comercializa por primera vez estos dispositivos, nuevamente como una estrategia para dejar de fumar. Ese es el origen. Entonces, algo que se utiliza o se inventó para dejar de fumar, se terminó utilizando para comenzar a fumar o a utilizar otras sustancias ilícitas, como pues las estadísticas lo dicen claramente. Entonces, evidentemente aquí, en cierta forma, invertimos el sentido y el objetivo de un dispositivo que se comenzó como una estrategia de apoyo para sacar al fumador de ese vicio, y entonces se convirtió ahorita en una estrategia de captación de población, más que todo jóvenes. Los chamos son los que más vapean, y esto no se hizo para chamos que no fumen, esto se hizo para personas mayores que fuman. Entonces la estrategia que en un inicio era para algo bueno se terminó convirtiendo en algo muy negativo. Cuando hablamos, y lo pregunto porque se escucha entre las personas decir, por ejemplo, últimamente, el vapor incluso hace más daño que el cigarrillo, y si es así, ¿por qué? No hace más daño que el cigarrillo, porque hay que tener cuidado ahorita de no banalizar el cigarro. O sea, no podemos ya decir ahorita, no, mira, es que el vapor cigarro es mejor. Sí, el vapor es peor que el cigarro. El vapor es tan malo como el cigarro. ¿Cuál es la diferencia? Que ya nos dio tiempo de saber cuál es el daño que hace el cigarro. No nos ha dado tiempo de saber cuánto daño hace el vapeo. Pero de que hace daño, hace daño. Ahorita estamos en la cuarta generación de dispositivos estos electrónicos. El primero fue el cigarro electrónico, como te digo, hacia la década del 2000, entre el 2000 y 2010, en el 2006 cuando se comercializa. Luego vinieron los e-cigarettes, que son esos tubitos. Luego vinieron los tanks, que son los más anchos, que ahí fue cuando entraron en Venezuela, hasta los mods, que son estos, entre otras cosas, con modelos muy atractivos, colores muy llamativos, se ven muy a la moda y visten mucho. Pues entonces, la técnica de mercadeo de estos dispositivos ha sido fabulosa, porque ha dejado ver como algo inocuo, moderno, cool, algo que en realidad es muy dañino, pero no es más dañino que el cigarro, es tan dañino como el cigarro. Estos vapor, bueno, yo particularmente debo decir que no los he usado, los he visto, incluso he visto también, así como usted, algunos familiares cercanos usándolos, sobre todo gente muy joven, pero entiendo que no sé si es el olor o el sabor, porque hay una gama de estas categorías del vapor, ¿no? Entre que tú puedes escoger el olor o el sabor o algo así.
¿lo hace más adictivo? Sí, esa pregunta tuya es clave con el tema del enganche del usuario con el vapor. El vapor inicia para dejar de fumar, por lo tanto, aunque muchos líquidos de estos que se utilizan en el vapor dicen que son libres de nicotina, en un estudio del CDC de Atlanta se determinó que más del 99% de los líquidos contienen algún grado de nicotina y la nicotina es adictiva. Ahora, lo que varía es la cantidad de nicotina que traen, pero así el líquido diga libre de nicotina, casi todo, 99 y tanto por ciento de esos líquidos que se venden, que se comercializan, tienen un grado de nicotina. Por lo tanto, te engancha, tú crees que te engancha el sabor, pero te engancha en realidad es la nicotina. Ahí está la adicción. Ahí está la adicción. Y si bien un fumador, insisto, el cigarro no es menos dañino, es tan o más dañino, pero si un fumador tiene, vamos a decir, la limitación social de lo desagradable del cigarro, el vapor huele bien, se ve a la moda, está como en cierta forma en tendencia. No te deja la marca en los dedos. No te deja la marca en los dedos, no te deja mal olor, entonces, es un olor agradable. Entonces, por supuesto, la forma de penetración, sobre todo en la población joven, es mucho más efectiva. Por eso es que es tan peligroso y por eso es que ha sido tan adictivo. Tiene nicotina y no tiene vamos a decir, los efectos desagradables del cigarro que obviamente limitan socialmente el uso del cigarrillo. ¿Hay alguna diferencia, doctor, por ejemplo, que el vapor, ya usted nos explicaba que efectivamente no fue creado, no fue programado para que lo consumieran personas jóvenes que no habían pasado, digamos, por la adicción del fumar? Pero ¿hay alguna diferencia, me refiero en el estado físico, en lo que afecta a la salud, por ejemplo, de que use el vapor un jovencito de 13, 14 años a que lo use un hombre de 40? Sí, bueno, ahí tú pones en la mesa un tema que es muy importante, que es la diferenciación de las edades. Okay. En los países en donde esto se ha estudiado, fundamentalmente Europa Occidental, está en Norteamérica, en la población joven, entre 18 y 30 años, 20% de la población usa o ha utilizado vapor. 1 de cada 5 personas jóvenes ha usado vapor. Mientras que en las personas mayores de 65 años eso es de 0.5%, es decir, 1 de cada 200. Esto te dice que el target del mercadeo de estos productos es hacia los jóvenes. Por lo tanto, el tiempo que esta gente va a estar utilizando estos aparatos es mucho mayor. Ahora, los efectos en el cuerpo de las personas que vapean es, independientemente de la edad, es similar a los que fuman y diferente a los que ni fuman ni vapean. Okay. Es decir, el efecto ya demostrado del vapeo en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y en el tejido pulmonar, en el tejido respiratorio, es igual entre los vapeadores y fumadores, y ellos dos se diferencian de los no vapeadores, no fumadores. Por lo tanto, estimamos que independientemente de la edad, el efecto del vapeo va a ser el mismo en el corazón y en el pulmón y en el cerebro al menos. También hay, perdón que extienda un poco la idea, pero también hay efectos ya probados en cambios neurocognitivos y trastorno depresivo. Son las áreas en donde más se ha estudiado el efecto temprano del vapeo. ¿Por qué no sabemos efecto tardío? Insisto, bueno, no ha dado chance, hay que esperar, pero yo no probaría en mi propio cuerpo cuáles son los efectos a largo plazo de algo que ya a corto plazo estamos viendo que hace daño. Ahora bien, doctor, hablando un poco de esto, de lo que usted menciona, también me da curiosidad, por ejemplo, cuando hablábamos uno tradicionalmente del cigarrillo, de sus efectos nocivos y de todo esto, siempre te hablan del fumador pasivo, el que no fuma, el que no consume el cigarro como tal, pero que vive alrededor de la persona que fuma. Efectivamente también tiene un efecto en esa persona. Pasa lo mismo, suele suceder lo mismo con el que vapea y el que está a su lado, pero que no está consumiendo el vapor. Mira, ahí la respuesta, vamos a decir, a ciencia cierta todavía no está determinada. Okay. ¿Qué sí sabemos? El cigarrillo, la forma de inhalación del cigarrillo, la forma el mecanismo de acción del cigarrillo es combustión. El cigarrillo produce humo, es con combustión. Okay. Por lo tanto, las sustancias cancerígenas en el humo del cigarrillo están muy bien determinadas.
La forma de uso del vapor es por atomización, por nebulización. Por lo tanto, las sustancias dañinas en el humo del vapeo no está muy claro. ¿Qué sí está claro? Que la nube que genera el vapeo es 5 veces mayor que la nube que genera el cigarro. Es decir, mientras la persona afectada como fumador pasivo de una persona que esté fumando cigarrillo, probablemente es la persona que esté al lado, a 1 metro, 1,5 metros, claro, la cantidad de personas afectadas por con los el que vapor vapean es mucho mayor. Y tú lo debes haber visto, cuando vas a una reunión, desafortunadamente es algo típico en la fiesta de 15 años, o en la fiesta de personas jóvenes, que hay 10, 20 personas vapeando y hay un techo de humo que es exponencialmente mayor al área que los muchachos están. Entonces, la nube del vapeo afecta mucho más personas. Nuevamente, es una sustancia relativamente nueva. ¿Qué sí sabemos del vapeo? Que quien vapea, hay determinados sabores que le producen más daño. Es decir, el líquido, se llama el líquido, el juice o el e-liquid, como se llama en la mayoría de los países, el de sabor a canela es el que produce más daño a nivel respiratorio. Que además debe ser el más atractivo. Que es uno de los más atractivos, exactamente. Entonces, nuevamente, no sabemos qué tanto afecta, no sabemos si afecta más al fumador pasivo que al vapeador pasivo, digámoslo así, pero lo que sí sabemos es que la cantidad de personas expuestas al humo del vapeo es mucho mayor que a la del humo del cigarrillo. Bueno, bien interesante, y para quienes nos sintonizan a esta hora por Fama 98.1, les recordamos que estamos conversando con el doctor Vicente Finisola precisamente de un tema muy importante que nos encantaría que usted siga allí conectado, porque estamos hablando del vapor como un enemigo silencioso para la salud, sobre todo la de su hijo, la de gente joven que hoy en día está sumergida en este tema y que lamentablemente, porque lo he visto, son los mismos padres, doctor, quienes compran estos productos a los muchachos. Entonces yo no sé particularmente si lo hacen por desconocimiento, por estar a la moda, porque no creo que nadie como papá quiera hacerle un daño de esta magnitud a la salud de su hijo, pero es bien importante que escuchen este tema, que escuchen sus palabras y reflexionen sobre la situación que se está generando no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Porque efectivamente, como usted lo decía, el vapor sigue siendo o sigue estando presente en fiestas de adolescentes, en graduaciones, en los liceos, y para de contar en estos sitios, ¿no? Sí, mira, ahorita que comentas eso, ahora que haces ese comentario, en una reunión de padres en el colegio donde estudian mis hijos, me llamó la atención que padres de niños de primaria, después que estuvimos estas conversaciones, ellos se levantaron y comentaron: mira, yo en la fiesta de cumpleaños de mis hijos, yo regalé vapor a todos sus amiguitos. Imagínense ustedes. Entonces estamos hablando de que eso lo comentó un padre de un hijo adolescente, creo que tenía 13 o 14 años el hijo que él hizo el comentario. Y eso que tú dices es muy importante, que los padres entiendan primero que nada que el vapeo no es inocuo. 50% de los vapeadores comenzará a fumar en menos de 2 años. Entonces la mitad de los niños que están, porque son niños, no son ni siquiera adolescentes, la mitad de los niños que están vapeando ahorita va a comenzar a fumar en menos de 2 años. Y el nivel de adicción va a ser mayor que el de un fumador que arranque solo con cigarrillo. Vuelvo y digo, el cigarro, aquí no estamos defendiendo el cigarro, aquí estamos atacando al vapeo. El vapeo en este momento y desde el año 2014, desde el año 2016, desde hace ya bastante tiempo, el vapeo superó al cigarrillo como mayor forma de consumo de nicotina en el mundo. Entonces, en cierta forma, a ese padre que le dio o que piensa darle una maquinita de vaping al hijo, que entienda que le está dando en cierta forma la primera cajetilla de cigarro, que entienda que le está iniciando en un vicio que le va a aumentar el riesgo de infarto, de ACV, de muerte en el futuro, que entienda que le está dando a su nieto, porque el hijo del fumador fuma más que el hijo de no fumador. Por lo tanto, un padre que hace que el hijo fume, está haciendo que el nieto fume. Entonces, esto no es que tenemos que entrar en paranoia, pero tenemos que tomarnos en serio este problema antes de que nos pase lo que nos pasó lo que pasó en la medicina con el cigarro, que creíamos que era un hábito, que creíamos que era algo controlable y que terminó siendo uno de los principales problemas de salud pública en el mundo.
Me gustaría, doctor, que porque el tiempo, aunque usted no lo crea, ya va muy rápido en la entrevista, no nos queda mucho tampoco, pero me gustaría tocar algunos puntos particulares del vapor. Por ejemplo, ¿qué daño le hace a la salud el vapor, pero específicamente al corazón? Cuando hablamos del corazón. ¿Y por qué lo pregunto? Porque incluso después de la pandemia, el COVID incluso trajo consigo unas consecuencias a la salud cardiovascular de niños, adolescentes y adultos que padecieron COVID. Y eso quedó allí, y yo sé que ustedes efectivamente deben mantener un registro, una estadística, unos estudios, unos análisis de lo que generó el COVID en la salud cardiovascular. Pero imagínense ustedes en un mundo o en un país que viene apenas afrontando una pandemia como esta, donde todavía se están descubriendo cosas que son consecuencias del COVID en nuestra salud. Imagínense ustedes para alguien fumador o para alguien vapeador. Así es. ¿Cómo afecta el corazón? Así es. Bueno, primero lo que ya está determinado, y hay un estudio que está, digamos, en curso, que es el estudio más grande que hay en el mundo, que es un estudio que se llama CLUS, como pistas. Okay. Y el estudio CLUS, los resultados preliminares que ha dado después de 2 años de seguimiento, es que los vapeadores, ya después de 3 meses vapeando, tienen cambios en la presión arterial, es decir, la presión arterial es más elevada y la frecuencia cardíaca es más elevada. Ese estudio, vamos a decir, el seguimiento es a 5 años, por lo tanto todavía no vamos a tener resultados definitivos, pero ya en los preliminares, y por eso se publicaron, ya se vio claramente que el vapeador tiene una respuesta en la frecuencia cardíaca y en la presión igual al del fumador. El otro estudio es un estudio que se hizo en tejido, vamos a decir, un estudio que se hizo in vitro en tejido respiratorio, en las células de los bronquios. Y se ve que los cambios inflamatorios que produce el humo del vapeo, produce desde las primeras inhalaciones, produce ya cambios de inflamación en los pulmones. Nuevamente te digo, si eso va a conducir a cáncer, a fibrosis, no sabemos. Pero sí sabemos de que el cuerpo no responde normal. El cuerpo identifica estas sustancias químicas que no deben ser inhaladas. El líquido que se utiliza como disolvente en la sustancia que se vapea es un líquido de origen vegetal que se utiliza en los alimentos. Es decir, estamos metiendo por vía respiratoria algo que debería pasar solo por una vía digestiva. Es que conceptualmente todo esto del vapeo arranca mal. Entonces, nuevamente te digo, ya sabemos, ya está establecido de que el vapeo desde los primeros usos produce daño en el corazón, en el pulmón y en el cerebro. En dónde más todavía no sabemos, pero estoy seguro que van a salir muchos más estudios. Doctor, aprovechando que nos señala esa información, hablemos un poquito de, evidentemente, el corazón, pero de los pulmones en el tema respiratorio, de las afecciones respiratorias que puede causar el vapeo. Mira, ¿qué esperamos que produzca? En todos estos pacientes que tienen una exposición a químicos que no deben estar en los pulmones, eso produce una inflamación crónica y eso termina produciendo neumonitis, fibrosis pulmonar, que es lo que vemos en el fumador, o que es lo que vemos en las personas que duran años expuestas a humo. Hay una enfermedad, vamos a decir, que es endémica en el mundo, que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y evidentemente vamos a tener muchos pacientes con este tipo de patologías respiratorias en un futuro. ¿En cuánto? En 20, en 30 años, pero los vamos a tener. Precisamente también preguntarle en esta materia, personas, y digo porque hay muchos adolescentes y sobre todo muchas mamás que se preocupan por los hijos que son asmáticos. ¿Tiene una incidencia mayor en este tipo de personas? Claro, habitualmente el que ya, y no vamos a decir que sea una ventaja que tiene el asmático, pero como el asmático, el paciente asmático responde mal al uso de estos dispositivos y habitualmente pues tiene broncoespasmo, claro, tiende a no utilizar tanto estos dispositivos. Sin embargo, pues evidentemente en esa población uno es más estricto en las recomendaciones y no solo deben evitarla como cualquier persona, sino que deben estar menos expuestas al humo del vapeo. Bueno, bien interesante y sobre todo para los adolescentes que nos escuchan, porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, de preguntarle, pero ¿qué es lo que te gusta del vapor? Y me da curiosidad que, bueno, una de las respuestas que he tenido, que es muy típica de ellos, es que es curiosidad. Sí.
O sea, la curiosidad de saber, por ejemplo, a qué sabe, Sí. qué se siente, cómo se fuma, bueno, cómo se vapea en este caso. Sí. Y bueno, la misma curiosidad que muchos tuvieron por el cigarrillo y no se dan cuenta que allí se genera el vicio, ¿no? Bueno, y tú lo dijiste, vamos a decir entre líneas, pero lo dijiste claro, suena mucho a lo que es iniciación de cigarrillo. Totalmente. Y también otra sustancia, por ejemplo, en otros países, y lamentablemente hay que decirlo, pero el uso del vapeo está asociado no solo al incremento del uso de cigarrillos, sino de cannabis también. Entonces, nadie quiere que su hijo o su nieto entre en este tipo de adicciones, por lo tanto no se las facilitemos, no le hagamos fácil. Es tan malo decirle a un niño, mira, préndeme ese cigarrito y me lo pasa, a decirle a un niño, mira, aquí está esta maquinita para que vapee. No es un vapor de olor sabroso, es una sustancia altamente adictiva, con un alto contenido de nicotina que no hace más que inducir a la persona a tomar otros vicios y otras adicciones que no debe tener. Doctor, bueno, lamentablemente nos quedan solo unos minuticos para finalizar el espacio de la entrevista en el programa. Pero no me quiero despedir particularmente sin que aprovechar la oportunidad que está aquí con nosotros. Como lo conversábamos fuera del programa, bueno, muy pronto se acerca el Día del Corazón. Me gustaría que las personas que lo escuchen, siendo parte, por supuesto, de la familia de Ascardio, nos dé algunas recomendaciones en líneas generales de cómo cuidar el corazón hoy en día y además, por supuesto, de evitar el cigarrillo y evitar el vapor. Así es, bueno, el pasado 10 de agosto se celebró el Día Nacional del Cardiólogo. Y bueno, quisiéramos no solamente invitarlos a estar presentes con nosotros en las celebraciones del Día Mundial del Corazón. El próximo año, 21, 22 y 23 de junio del 2024 van a ser las jornadas de Ascardio. También los invitamos pues a toda la comunidad a participar en estos eventos. Pero como tú dices, lo más importante es promover en nuestra rutina la salud cardiovascular. Cosas tan elementales como una buena alimentación, como el ejercicio rutinario, tener actividad aeróbica, es decir, cardio mínimo 150 minutos a la semana. Eso es, camina media hora 5 veces a la semana. Y ese tipo de actividades rutinarias en donde si tú en vez de usar siempre el ascensor puedes usar las escaleras, en vez de irte siempre en carro en los espacios que puedan y sean seguros, caminar, incluir la actividad física a tu rutina, que eso es lo más importante. Siempre hay una buena excusa para no hacerlo. La inseguridad, tengo mucho trabajo, es que me desocupo en la noche. Siempre va a haber una excusa válida y perfecta para no tener una vida saludable. La mía es hay mucho calor últimamente. Esa es una muy buena no también. me deja caminar. Y en nuestro país esa es una que vamos a tener casi todo el año, entonces, pero siempre hay que buscar una motivación adicional. Y no es solamente tu salud, sino es el impacto que tú tienes en tu grupo familiar. Si tú haces ejercicio y si tú comes bien, es más probable que tu pareja, que tú, en mi caso particular, gracias a Dios, mi esposa, tenemos 21 años juntos y mi esposa es incansable con la dieta, con la actividad física, y eso pues se nos ha impregnado y nos hemos contagiado todos como grupo familiar. Claro, un hábito familiar. Es un hábito familiar, entonces pues no es para nosotros raro tener una dieta, explorar nuevas actividades físicas, tratar de hacer actividades físicas en familia. Mis hijos hacen deporte, entonces ese tipo de cosas no solamente tiene un efecto en ti, sino en tu entorno inmediato. Por eso pues la recomendación es incluya en su rutina la actividad física, fundamentalmente actividad aeróbica y la dieta saludable, la alimentación adecuada. ¿Sigue siendo en nuestro país las afecciones cardiovasculares principal, incluso causa de muerte? Lamentablemente sí. Lamentablemente en el mundo estamos incluso por encima del cáncer, de las complicaciones oncológicas y bueno, el país desafortunadamente no escapamos a eso, y digo desafortunadamente porque un paciente que llega a un estado, a una enfermedad cardiovascular, es que fracasamos. Si vamos 20 años atrás, fracasamos en la educación de ese paciente, fracasamos en las medidas de prevención primaria, fracasamos en el fomento de salud en la población y eso es lo que tenemos que evitar. A mí me llama la atención, y bueno, me estoy tomando los minutos del programa, pero me llama la atención que últimamente he visto gente muy joven
y para mí gente muy joven, hablo 20, 30 años, con medicación de hipertensión y Así de otras cosas. así Y no sé si esto tiene que ver con lo que estamos hablando de los estilos de vida no saludables que de repente llevamos, ¿no? Definitivamente. El COVID ciertamente tuvo un efecto importante en el corazón y en el pulmón. Es un tema que luego podemos extendernos en algún programa, pero no podemos achacarle todo este problema al COVID. Hay un tema vamos a decir, de que ya suspendimos muchas medidas de despistaje, de screening de pacientes, de tamizaje de pacientes de alto riesgo y luego de tratamiento del paciente en forma temprana. Entonces estamos viendo que un estadio avanzado de la enfermedad se está viendo en gente más joven, infartados de 40 años, hipertensos de 20 años, como tú dices, y eso está muy asociado no solamente a la genética, al alto consumo de sal, de alimentos procesados, el sobrepeso, el poco ejercicio. La cantidad de obesidad que hay ahorita es impresionante. Entonces, es una serie de puntos que tenemos que atacar para evitar finalmente que el paciente llegue al estado de enfermedad cardiovascular. Doctor, nos despedimos, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que usted se despida y además le informe a las personas, oye, ¿dónde pueden ubicarlo? ¿Dónde está su consulta, sus contactos? Bueno, mira, el primero, pues agradecerte a ti por la invitación. Yo, pues soy cardiólogo intervencionista de Ascardio, como tú bien dijiste, el centro en el que estoy la mayoría del tiempo. También soy cardiólogo intervencionista de la Clínica Racetti, donde llevo mi consulta. Te doy pues los contactos porque ahora es el Twitter y el Instagram en @bfinisola en el Twitter, @vicentefinisola en el Instagram, y también me pueden contactar al número sin ningún problema, 0424-503-0886, y con gusto pues ahí los podemos atender. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos ya unos cuantos días detrás de la entrevista para que nos acompañara y bueno, efectivamente lo logramos en Voces Médicas y complacidos con que nos haya acompañado el día de hoy, sobre todo con este tema que de verdad durante los últimos meses hemos intentado, no solo sobre el vapor, sobre otros temas, pero de crear conciencia en salud, que es lo que en definitiva termina despertando la salud preventiva en la colectividad. Así es, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, éxito. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes escuchaban allí al doctor Vicente Finisola, médico cardiólogo y también miembro de la familia de Ascardio. Nosotros nos despedimos, la cita es hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana. Les acompañó en Voces Médicas esta servidora Fiorella Agredo y recuerden que invertir en su propia salud es invertir también en sus hijos y en su familia. Así que chao, feliz fin de semana y nosotros lo dejamos en la compañía y en la programación de Fama 98.1 FM.